Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a todos los que están aquí en Zoom, a los que ya se están uniendo por ahí en Facebook y los que nos van a ver más tarde por YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que tenemos preparada. Ya saben que estamos revisando algunos temas sobre el Maestro Jesús el Cristo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema más que tiene que ver con el nacimiento del Cristo, que como muchos de ustedes sabrán, es de lo que se trata la primera iniciación. Entonces, vamos a empezar con un servicio. Es de lo que se trata la primera iniciación. Denme un segundo. Entonces, muy bien. Les comparto por acá el servicio. Ya saben, lo hacemos al unísono. Vamos a hacer nuestro servicio de protección, que es el servicio para el día de hoy. Entonces, vamos, cada quien ahí en casa, al unísono, dice: Yo soy la divina presencia del amado Elohim Hércules, el arcángel Miguel, los maestros Jesús y el Moria, ordenando, dirigiendo, gobernando con el rayo azul a todos los hijos de la luz que trabajan por la enseñanza espiritual. Invocamos a todos los seres del rayo azul para que vengan, 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 protejan, 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 envuelvan, 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 liberen, liberen, liberen de toda oscuridad y hagan brillar el rayo azul en mi persona, hogar, amigos, compañeros y situaciones, desde el centro corazón azul de comando, poder y protección de Dios. Rayo azul, protege, 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 limpia, 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 corta, 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 libera, 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 sella, sella, sella. Amado Maestro El Moria, director de todos los gobiernos del mundo, precipita el gobierno de la divina de la el gobierno divino de la poderosa presencia de Dios yo soy en este país y el mundo entero. Amado Arcángel Miguel, príncipe de los cielos, libera a todo desencarnado atado a la tierra, el plano astral y toda condición humana imperfecta. Barre con todas las impurezas del plano astral y establece el reino de la luz y de tus santos ángeles del relámpago azul en todo este lugar, aquí, allá, más allá, sitio de cualquier lugar donde quiera que estemos ahora y siempre. Gracias a la divina presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, y a todos los seres de luz del rayo azul. Amada espada azul del arcángel Miguel, círculo diamantino del señor Sirio, relámpago de los poderosos ángeles del rayo azul, corta y libera, 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 toda energía siniestra, oscuridad y retraso aquí, ahora y siempre. Gracias, Padre, que así es. Muy bien. Entonces, déjenme verlos por acá. Buenos días a todos, allá a Cristi, a Trinidad, a Franklin, qué bueno que ya están ahí conectados. Vamos entonces a comenzar con lo que tenemos planeado para el día de hoy. Como les comenté, pues vamos a seguir con la enseñanza del Maestro Jesús y bueno, el punto sería trabajar el día de hoy una parte que hace alusión al nacimiento del Cristo, que seguramente como ustedes saben, pues el nacimiento del Cristo tiene que ver con la primera iniciación. Entonces, no nada más con que naciera aquí en la tierra el Maestro Jesús, ¿no? Sino con una iniciación como tal, así que lo vamos a revisar, ¿ok? Déjenme compartirles por acá.
Esto, bueno, lo tomé de dos textos. Pueden revisar el texto de Jesús de Rubén Cedeño, ¿verdad? Que ahí está mucha de esta información sobre el nacimiento del Maestro Jesús, pero vamos también a trabajar un texto que se llama Primera Iniciación, que también es de Rubén Cedeño. Entonces voy a proyectarles por acá para que puedan irlo revisando conmigo. Me parece que están viendo ya la presentación, ¿verdad? Eh, Gracias, muchas gracias, creo que ahí está. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la primera iniciación. La primera iniciación tiene que ver con un estado, son estados de conciencia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recordar es que todas las iniciaciones son expansiones de los estados de conciencia, es decir, nosotros pues tenemos esta facultad humana, no es de otros reinos, es la facultad humana de darnos cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, digamos que nosotros poco a poco hemos ido como dándonos cuenta de más y más cosas a través de un esfuerzo, de algo que voluntariamente hacemos, ¿verdad? Como que a través del estudio, a través de estar preguntándonos en dónde está nuestra atención, de la meditación, vamos dándonos cuenta de diferentes cosas. Entonces, a lo mejor antes no nos dábamos cuenta de cómo estaban los sitios cuando entrábamos a ellos y ahora ya somos un poco más conscientes. A lo mejor a veces antes no nos dábamos cuenta de cómo estábamos vestidos, de los colores que usábamos. Entonces, eso va haciendo, se van haciendo como expansiones de conciencia, ¿no? Y estas expansiones de conciencia, pues todos nosotros podemos realizarlos, pero se van haciendo como por grados, ¿no? Y el primero de ellos es el nacimiento del Cristo. Las iniciaciones siempre están clasificadas en dos tipos, ¿no? O sea, las expansiones de conciencia están clasificadas en dos tipos, mayores o menores. Las iniciaciones menores son todas esas iniciaciones en donde, pues, en la vida cotidiana, con lo que pasa en la vida cotidiana, se dan, por ejemplo, cuando estoy en alguna religión, alguna escuela espiritual, algún grupo filosófico, y la característica es que no hay una intervención directa de la jerarquía espiritual. Esa sería como una iniciación menor, ¿no? No hay la intervención de la jerarquía. En las iniciaciones mayores, como si llevan el desenvolvimiento de un estado de conciencia superior, se requiere de la intervención de la jerarquía. Y estas son 5. Está el nacimiento, en donde tiene que nacer de nuevo todo, ¿no? O sea, nosotros nacemos nuevamente a todo y sería como a lo primero a lo que nosotros tendríamos que aspirar, que es como nacer nuevamente en vida, ¿no? El bautismo, que tiene que ver con una purificación con las aguas. La transfiguración, que es dejar la figura que teníamos con aditamentos mentales del pasado. La crucifixión, que es cuando muere el yo personal y se empieza a considerar a los demás, y la ascensión, cuando ya está la liberación absoluta de todo rasgo del ego y de la personalidad, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. Vamos a ver que, pues por supuesto, en esta primera iniciación, que es el nacimiento del Cristo, el maestro Yuval Kul explica que es una iniciación que se está haciendo en muchas ocasiones en grupo, y bueno, lo que se necesita es que nosotros pues podamos tener esta como renovación, este nacer a todo lo nuevo, ¿no? Vamos a revisar de qué se trata. Por supuesto, estas iniciaciones fueron las que llevó a cabo el Maestro Jesús. La primera iniciación, pues como ustedes podrán imaginarse, tiene que ver con iniciarnos a todo lo que hacemos en la metafísica, es iniciarse a manifestar todo lo bueno en nuestra vida, porque a partir del reconocimiento de que nosotros somos Dios en acción, dejamos esta idea de pedir a algo, de esperar que algo resuelva, ya sea algo superior, inferior, lo que ustedes quieran, pero ya estamos como por otra, tenemos otro razonamiento en donde ya no estamos esperando que algo haga algo por nosotros, ¿no? Sí apelamos a conciencias superiores para aprender de ellas, para saber cómo es que ellas piensan, cómo es que ellas, pues sí, cómo son.
esos estados de conciencia, pero nos damos cuenta que esos estados de conciencia somos nosotros mismos. Por eso el maestro Saint Germain nos ayuda a entender ese yo soy Dios en acción. Entonces, la primera iniciación tiene que ver con esta idea de poder manifestar a través de qué, pues del pensamiento positivo, de la sabiduría, del amor, de cómo nosotros vamos pues siendo diferentes en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es esta primera parte la que se nos explica? Pues porque uno solamente puede llegar a manifestar conscientemente cuando se da cuenta de que es algo más que su cuerpo físico, algo más que su personalidad, se da cuenta que es algo divino y que eso divino que está dentro de su corazón tiene la capacidad de todo, ¿no? De hacer todo. Por supuesto, también tiene que ver con manifestar salud, alegría, provisión, con poder estar en contacto con la ley del perdón. Si se dan cuenta, la primera iniciación tiene que ver con el estudio y la manifestación de los 7 aspectos de Dios y los 7 rayos. Es así como nosotros entramos a esta primera iniciación y si se dan cuenta ese es uno de los objetivos de la metafísica, ¿verdad? Que tú a través del estudio, de los decretos, de la práctica, de las repeticiones, puedas ya no solamente estudiar esto, sino manifestarlo. Entonces ahí estaríamos ya hablando de la primera iniciación. ¿Cuáles serían como los objetivos de la primera iniciación? Lo primero es que lo que se busca con esta iniciación que se va haciendo de forma grupal es que nosotros podamos dar el próximo paso en la evolución humana. Si se dan cuenta, lo que nos dicen todos estos estudios es que ya no se trata solamente del plan personal, ¿no? De lo que yo creo que tengo que hacer con mi corriente de vida, si tengo que vivir en un sitio y no en otro, si necesito desenvolver una vida de familia o no. Esto está bien y es algo que por supuesto tenemos que considerar, pero la verdad es que no es todo de lo que tenemos que ocuparnos. En realidad, dar el próximo paso en la evolución humana es considerar un plan mayor, ¿no? Un plan del planeta. Que nosotros deberíamos de ponernos a pensar si nosotros estamos ocupados de eso o si solamente estamos ocupados de nuestra situación económica, de nuestra situación con las demás personas. Entonces, el objetivo de la primera iniciación es que la gente reconozca a su Cristo y trate como grupo de evolucionar. Recuerden que hay muchas cosas que que le pasan a la humanidad y que probablemente tú digas, no, pues no tiene que ver conmigo. Ahí hay un error. Mientras tú seas grupo de la humanidad, tú eres parte de eso. Entonces, por ejemplo, incluso si tú eres vegano y vegetariano, de cualquier manera tú estás dentro de un grupo que come animales. Entonces, tú también estás pagando el karma, a lo mejor en menor grado, de todos aquellos que comen animales, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben que una de las cosas por las cuales se paga o una de las razones o de las situaciones que surgen a partir de masacrar animales son las guerras en el mundo, porque como el ser humano genera dolor, necesita recibir a cambio dolor y una de las formas es a través de los conflictos bélicos. Entonces, es interesante saber que los conflictos bélicos no van a cesar hasta que el ser humano modifique su forma de alimentación. Otra de las características de la primera iniciación es que se debe de comenzar una vida de mayor belleza, de más refinamiento, de la divinización de las formas, ¿verdad? En donde ya lo más burdo, lo más mundano empieza como a refinarse. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Cómo los lugares, cómo deben de estar dispuestos, la armonía en nuestro vestir, la armonía en los lugares en los que nos desarrollamos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Entonces, si antes veíamos que éramos un poco bruscos, ¿no? No teníamos como esta capacidad de hablar con tacto, ¿no? No nos dábamos cuenta de cómo estaban los espacios, etcétera. La primera iniciación, que es el despertar de esta chispa divina, nos tiene que llevar a una vida, pues, de mayor belleza, ¿no? Tanto externa como interna. Ustedes saben que la belleza externa es un reflejo de cómo tú eres por dentro, ¿verdad? Entonces, no importa cómo tú seas por fuera y si los colores y si el cabello, en realidad lo que va a generar belleza y eso es lo que la gente ve
es aquella cuestión en el interior que tiene que ver con pensamientos saludables, positivos, etcétera, que se van a expresar en el interior, ¿verdad? Esa es la verdadera belleza. Tres, pues, ajá, por supuesto que una de las principales objetivos va a ser, pues, despertar el Cristo interno. ¿Y qué significa eso? Que tú lo reconozcas en ti mismo. Recuerda que no todo mundo es hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios tú tienes que reconocer que eres hijo de Dios. Tú tienes que reconocer que tienes un Cristo en tu interior y que eso es lo que te mantiene vivo, ¿verdad? Lo que te mantiene hacia adelante. Entonces, el reconocimiento es importante. Por eso se dan cuenta que pues mucha gente no avanza, ¿verdad? O está atorada. ¿Por qué? Porque no reconoce su Cristo interno. Entonces, si tú no reconoces tu Cristo interno, pues, ¿qué estás haciendo? Dependiendo de los demás, esperando que los demás resuelvan, etcétera. Ahora, una de las principales cosas que nosotros no debemos de olvidar es el reconocer este mismo Cristo en los demás. No nada más se trata de mí, de ver que hay una parte divina en mí, sino que tengo que hacer un esfuerzo para ver este Cristo en todos, incluso en aquellos que no me simpatizan. Pero esta va a ser la manera de que yo pueda mantener una relación cordial con las personas, reconociendo que son almas encarnadas en una experiencia diferente a la mía. Entonces, por ahí revisen que una de las actitudes principales que promueve el señor Gautama es la comprensión positiva. Entonces, a través de la comprensión positiva, ustedes les pueden decir a todas las personas, yo te comprendo. Al infiel, pues yo te comprendo. A la persona que cometió un delito, yo te comprendo. A la persona que mintió, yo te comprendo. Pero ¿por qué lo voy a comprender? Pues porque sé que hay algo divino en su ser dentro y que de pronto nuestra personalidad pues se expresa y cometemos algunas situaciones por las que tenemos que pasar para aprender. Entonces, recuérdense ese estilo de mantra es yo te comprendo, ¿no? Y verdaderamente tratar de sentirlo en el corazón. Dice, despertar el Cristo es vivir actuando y pensando con buena voluntad, discernimiento y amor, ¿verdad? Entonces, déjenme ver por acá. Ah, muy bien, acá nada más quería ver si tenían alguna duda. ¿Todos bien? Perfecto. Bueno, entonces recuerden que nuestro Cristo interno tiene tres cualidades que va a ser esta buena voluntad. La buena voluntad es que tú le desees el bien a todo mundo y que puedas reconocer que ellos también pueden ser buenos. Por ejemplo, tener buena voluntad para alguien es saber que esa persona puede avanzar, saben, es que puede hacer bien su trabajo, es que puede ser un buen marido, o sea, cuando tú le tienes mala voluntad a las personas, tú piensas mal de ellos, ¿no? E incluso te adelantas y dices, no, mejor con este ni hablo porque es un quién sabe qué. Tenerle buena voluntad es tener ese pensamiento de que esa persona está intentándolo, puede cambiar, puede hacer las cosas bien, ¿saben? Por supuesto, con discernimiento todo el tiempo, pues, estando bien atentos, vigilantes de ti mismo, de qué estás pensando, qué ley está activa, qué está pasando, etcétera. Y por supuesto, amor, que recuerden que el amor, además de que tiene que ver con que tú pienses bien de todos, eso no significa que seas un tonto, sí. Hay veces que hay que pensar, ¿no? Las cosas y decir esto está siendo así, así, pero el punto es que tú trates de ver lo bueno en todos y que veas la capacidad de todas las personas de expresar ese Cristo interno. Y en la actuación, el amor lo que nos lleva es a hacer. No hay que ver eso, el punto es verdaderamente movernos y hacer. Y, por ejemplo, cuando tú estés frente a una situación adversa, si tú pones a activo estas tres cosas, vas a ver que se resuelve de otra manera. Por eso la verdad es que yo considero una bendición cuando cualquier persona está involucrada en una situación adversa con un metafísico. Porque, no sé, incluso yo tengo aquí, ¿no? Amigas que me han contado situaciones, ¿no? Tal vez de una persona que comete un error, ¿no? Y eso amerita que lo priven de su libertad y el metafísico tiene otro entendimiento de las leyes, sabe qué poner en acción y esa persona tiene una experiencia diferente a la que hubiera tenido con una persona del común denominador. Y bueno, eso, pues cada uno sabrá qué hacer, cómo tiene que trabajar. La verdad es que la justicia del ser humano es completamente imperfecta, no tiene idea.
La verdad es que no es justicia, es una cosa muy extraña que ha generado el ser humano que no tiene nada que ver con justicia, porque no considera nada, no considera el interior, no considera leyes, no considera nada y lo único que hace es hacer pues cosas muy raras, ¿no? Que no tienen nada que ver con la justicia. Pero que bueno, ¿no? Nosotros tenemos que observarlas así algunas situaciones que pues son las que están activas en este mundo que es imperfecto, pero a lo que voy es que cualquier persona que se ve involucrado incluso en una relación, en una situación conflictiva con alguien que es metafísico, la verdad es que creo que tiene la bendición de poder experimentar algo de otro nivel, ¿no? Porque incluso no sé si te toca un jefe metafísico, yo por ahí he escuchado preguntas, ¿no? De, oye, ¿y qué puedo hacer si el que le quiere mandar la vida a los otros soy yo? Más de la cuenta, ¿no? Más de lo que me corresponde. Entonces, qué bueno encontrarnos con personas que pueden tener esta reflexión. Eso sería vivir, ¿no? Con el Cristo despierto, que a todo le pongas como esa medición, ¿no? A ver, estoy teniendo buena voluntad y que lo veas. Estoy aplicando aquí el discernimiento. A ver, estoy siendo amoroso. A mí un amigo siempre me decía esto que me parece que es un buen mantra y es decir, siempre hay una solución amorosa. Para todo hay una solución amorosa, no solamente una solución, sino que esa solución es amorosa. Ahora bien, otra de los objetivos es que uno en la primera iniciación pueda conocer, controlar y purificar el cuerpo físico, alineándolo pues al alma. Entonces, es importante que ustedes se observen, ¿verdad? Cómo es que estos estudios van teniendo un efecto en el cuerpo físico. De pronto, ya no nos apetecen ciertos alimentos. De pronto, la verdad es que incluso ciertas cosas que estimulan ya tampoco nos son muy agradables. Necesito conocer mi cuerpo, por ejemplo, el estar teniendo movimientos involuntarios todo el tiempo, me doy cuenta que eso me resta energía y no me permite trabajar. Ver, por ejemplo, cómo se dispone mi cara frente a los demás, si sonrío, si no sonrío, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta cuestión de conocerse y de que cada vez más esté alineado. Y recuerden que una de las características del Cristo interno o del alma es que tiene la capacidad de estar tranquilo, en silencio y alerta. Entonces, esta primera iniciación seguramente nos va a llevar a momentos de estar con nosotros, de tratar de estar en silencio en nuestras actividades cotidianas, en el trabajo, en el camión, pero tratando de estar en contacto con uno mismo y en silencio, ¿no? Esta sería otra de las cosas que se busca trabajar con la primera iniciación. Otra de de las situaciones que suceden con esta primera iniciación es que nos volvamos seres de servicio a la humanidad. La verdad es que ustedes deben de saber que la aspiración que tienen todas las almas encarnadas es la de servir. Todo mundo, esa alma, lo que quiere es servir al otro. Cuando nosotros no reconocemos eso es porque estamos metidos o identificados con nuestros cuerpos inferiores. Cada vez que tú experimentas algo negativo es porque estás identificado con tus cuerpos inferiores. Por ejemplo, sentir vergüenza, sentir esa cuestión de inferioridad, es porque tú estás identificado con tu personalidad, porque cualquier persona que esté identificado con su Cristo interno no tiene por qué sentir vergüenza de nada ni sentirse inferior a los otros. Y van a ver que cuando uno empieza, ¿no? Con esta situación de ir al interior, vamos a darnos cuenta que existe un deseo en nosotros de que aquello que uno esté experimentando, ¿verdad? También puedan experimentarlo los demás, pero para esto se tiene que hacer con discernimiento, se tiene que hacer con buena voluntad, a nadie se le puede obligar, pero pregunten, hay mucha gente que dice, ¿cuál será mi plan divino de perfección? Tu plan divino de perfección son una serie de cosas que están súper bien acomodadas, que tiene que ver con tu vida mundana, cómo se desarrolla, pero en el centro siempre va a estar el servicio hacia la humanidad y no tiene que ver con asistencialismo. Recuerden que las personas que simplemente hacen asistencialismo sin estar trabajando en su interior hacen algo muy extraño, ¿no? Si yo voy a ayudar al otro, yo necesito acompañarme y saber por qué lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo. Un acompañamiento del otro sin trabajo interior no es como tal servicio. Por lo tanto, vamos a ver que el principal servicio que tú le puedes dar a la humanidad es primero tu trabajo contigo,
tu trabajo en el interior. Antes de que te salgas a repartir cosas, necesitas trabajar contigo, observarte a ti mismo, serte útil a ti mismo. Y una vez que te eres útil a ti mismo, desarrollarás la capacidad de serle útil a los otros. Y eso no significa que tengas que estar ahí 6, 7 años trabajando en lo mismo, no, es que pongas la atención dividida hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Hay corrientes por ejemplo, ¿no? En la iglesia que favorecen mucho la idea de la, de la ayuda, ¿no? Pero olvidan el trabajo interior, olvidan esta idea de que necesitas verdaderamente estar atento de ti para que le pueda ser útil a las demás personas. Si no, a veces ese servicio se convierte en algo ególatra, en donde estoy buscando algo para mí, algo que, por ejemplo, si tú no estás en contacto contigo mismo, tú vas a ir al encuentro del otro y lo vas a buscar satisfacer a nivel del alma y, perdón, a nivel de la personalidad. Y la personalidad y el alma no tienen las mismas necesidades. Entonces, para ir al encuentro del otro, yo tengo que ir al encuentro del otro desde otro punto de vista, que es mi interior, y para eso tengo que aprender a escuchar a mi interior, a comprender los movimientos que hace mi interior para indicarme, por ejemplo, qué es lo que otra alma necesita. A veces otra alma no necesita que le suplan a nivel físico todo, necesita una enseñanza, necesita algo que le ayude a eliminar alguna situación de raíz, necesita solo mi compañía en silencio. Entonces, necesito ver desde mi interior cuál es la necesidad de las otras personas a nivel del alma. Por supuesto que otra de los objetivos de la primera iniciación es vincularse con la jerarquía espiritual, lo cual, bueno, simplemente no hay que caer como en situaciones eh, que no vienen al caso. Nosotros nos vinculamos con la jerarquía espiritual simplemente con pensarlos, simplemente con estudiarlos, tratando de ver cómo eran ellos y de poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, hay maestros que dicen, yo amo a quien ama trabajar, es decir, yo amo a aquel que ama su trabajo interior, ¿no? A ese es al que yo le estoy prestando atención. No duden que cada vez que ustedes lanzan un pensamiento o piden una orientación, los maestros y la jerarquía espiritual, pues por supuesto que están al tanto. Ellos no actúan de manera personal, no es una situación personal de contigo sí, contigo no. Ellos están atentos a la humanidad y lo que están buscando es que todos pues podamos subir, ¿no? Seguir adelante en la evolución. Dicen que ellos nos ven por la luz que emanamos. Entonces, si tú te quieres vincular con la jerarquía espiritual, estudia, lee sobre ellos, nunca le señales absolutamente a nadie alguna situación porque le gusta a un maestro o el otro, o es devoto de San Francisco o es devoto de San Ignacio. Eso nunca se debe de señalar, y hay que dejar que las demás personas desarrollen la devoción que más consideren prudente en su encarnación, ¿no? Pero por supuesto que la jerarquía espiritual es un estado de conciencia mucho más adelantado que el de nosotros, y ellos son nosotros en el futuro, son nuestra conciencia en el futuro. Saber que no es que ellos sean especiales y nosotros no, sino que estamos intentando desarrollar esa expansión de conciencia, ¿no? Para la primera iniciación, cuando nosotros ya estamos dentro de esta primera iniciación, recuerden que nosotros ya salimos del aula de la ignorancia. Recuerden que ahí pasamos unas 700 vidas en el aula de la ignorancia, haciendo un montón de cosas inciertas, generando mal karma, y de pronto pasamos al aula del aprendizaje, en donde seguramente nos encontramos la gran mayoría que estamos en estos estudios o en cualquier otro estudio que ayude, ¿verdad?, a la evolución de la humanidad. Se dice que me parece son 70 de estas vidas en el aula del aprendizaje, con metafísica, con vipassana, con neurociencia, con el camino que haya sido determinado para tu alma, pero en el aprendizaje. Eso quiere decir queriendo ser diferente, con una firme convicción de querer ser diferente, cambiar, evolucionar. Y después se transita al aula de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, bueno, serían como las últimas encarnaciones cuando ya estamos en el aula de la sabiduría, ¿verdad? Seguramente ya trabajando como como un discípulo, ¿verdad? A punto ya de ser iniciados.
Se nos dice que en esta primera iniciación se desenvuelve la tercera llama triple crística del cuerpo físico etérico. Y en ese sentido es que se nos hace conciencia de la actividad del pensamiento forma de Avalokiteshvara, que ahí lo tienen. Esta tercera llama triple, ¿no? Del cuerpo físico, pues imagínense, estamos hablando del rayo rosa, ¿no? Esta tercera llama triple, y estamos hablando de que se nos da esta conciencia de Avalokiteshvara que, como ustedes podrán ver, tiene que ver con poder considerar al otro, poder considerar todas las necesidades del otro. Por eso Avalokiteshvara tiene tantas manitas y tiene tantas caras, porque la primera iniciación nos saca de nuestro estado ególatra, nos saca de nuestro estado en donde pues lo único que nos interesa es pues estar bien nosotros, ¿verdad? Que todo fluya solamente bien para nosotros, como que ya con esta iniciación se abre la capacidad de que yo vea la necesidad del otro y que me importe con ella, porque descubro que pues somos parte todos de la humanidad, ¿no? Eso no significa que yo tenga que hacerle la vida fácil a todo el mundo, pero habrá cosas que sí me corresponden trabajar, sobre todo con las personas que están más cercanas a mí, y me corresponde trabajar conmigo mismo, pues para no cooperar con las situaciones negativas que tiene la humanidad, ¿no? Esta primera iniciación está regida por el séptimo rayo violeta y está conectada con los objetivos del maestro Saint Germain, que son la transmutación de todo lo negativo, pues hasta lograrlo no se pueden pasar a las siguientes iniciaciones. Entonces, interesante saber que es una iniciación ligada al séptimo rayo, ligada a la transmutación. Ustedes saben que el trabajo con la llama violeta es muy sencillo. La llama violeta se activa mentalmente y bueno, lo vamos a practicar ahora ahí donde estemos. Vamos a ponernos en una postura cómoda con la columna recta. Si están sentados como occidentales con los pies pegados en el piso, si no pueden estar con los pies cruzados, ya saben que eso también es correcto, pero mi columna debe estar recta, mis brazos en una postura adecuada, por ejemplo, sobre los muslos o uno encima de la otra. Puedo cerrar los ojos y con mis ojos cerrados voy a ubicar la vista al frente viendo un punto y voy a tratar de que la vista no baje de ahí. Voy a poner atención a mi respiración, no la voy a modificar, simplemente la voy a seguir por algunos segundos. Ahora voy a llevar mi atención al corazón, a mi centro cardíaco, y poniendo la atención ahí, voy a visualizar cómo la llama azul y la llama rosa de mi corazón se empiezan a entrelazar y van a formar una llama violeta. Esa llama violeta va a empezar a expandirse desde mi corazón y va a empezar a cubrir todo mi cuerpo, toda mi cabeza, el tronco, las piernas. Me voy a imaginar envuelto en esa llama violeta. Observo cómo la llama violeta se mueve, cómo es un fuego que está quemando, transmutando y disolviendo cualquier situación negativa. Y podemos decir, yo soy la llama violeta y el fuego transmutador que estalla y se enciende, consume y disuelve toda imperfección humana, pasada, futura y presente, en este planeta
y a mi alrededor. Yo soy antorcha de llama violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Llama violeta, llama violeta, llama violeta. Ven, ven, ven. Consume, disuelve, transmuta toda situación negativa y hazme libre, completamente libre de esta situación. Yo soy consciente de mi error, me arrepiento y lo transmuto todo con la llama violeta del perdón. Yo soy consciente de mi error, me arrepiento y lo transmuto todo con la llama violeta del perdón. Yo soy consciente de mi error, me arrepiento y lo transmuto todo con la llama violeta del perdón. Sigue imaginándote envuelto por esa llama violeta. Manténla ahí sostenida, que esta llama violeta se sostenga todo el día alrededor tuyo, consumiendo, transmutando, disolviendo cualquier situación negativa y no dejando pasar nada. Ve regresando a tu respiración y cuando te sientas lista y listo, puedes volver para acá abriendo los ojos. Entonces, bueno, ya saben que el trabajo con la llama violeta es un trabajo que se tiene que hacer todos los días, las veces que ustedes consideren, porque, como nos dice el maestro Saint Germain, una condición para que se den las otras iniciaciones es que pues se vaya transmutando aquello negativo que fue generado, por ejemplo, en las aulas de la ignorancia, ¿no? El maestro facilitador de esta primera iniciación es el amado Lord Kutumi. Ustedes lo conocen, es San Francisco de Asís, fue San Francisco de Asís y él está encargado como este instructor que es para nosotros de guiarnos en la primera iniciación y nosotros podemos hacer este decreto pidiéndole su ayuda. Le podemos decir, amado Lord Kutumi, sé tú el guía de mis pasos. Amado Lord Kuthumi, sé tú el guía de mis pasos. Amado Lord Kuthumi, sé tú el guía de mis pasos. Y entonces, bueno, ¿verdad? Vamos a estudiar que el maestro Kutumi pues hizo con un ser que se llama Krishnamurti un texto que tiene como todas los preceptos de la primera iniciación que ustedes ya deben de conocer. Se nos dice que para que si está la gente, ¿verdad?, interesada en tener esta primera iniciación, pues lo primero es conócete a ti mismo. Eso es lo que dice ahí en griego, es conócete a ti mismo. Recuerden que eso es importante porque para poder transmutar algo, pues yo necesito saber que está ahí, saber que eso está activo como en mí, que por alguna razón hay un yo que hace tal cosa o que piensa tal cosa y a través de ese conocimiento es que yo voy a poder ir transmutando las situaciones. Entonces, tomar la decisión de conocernos internamente, transmutar lo negativo de la personalidad, eliminar la ignorancia y vivir de acuerdo a los 7 principios universales y a los 7 rayos. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar si queremos, ¿verdad?, aspirar a la primera iniciación, es tomar la decisión de conocernos internamente, quién soy yo, cómo pienso, cómo siento, cómo son mis juicios y obviamente querer transmutar todo aquello que es negativo y a través del estudio, ¿no? Entonces, parte de la primera iniciación es que yo me ponga a estudiar esto, que comprenda los principios universales, que vea cómo funcionan las leyes para ya no ser víctima, ¿no?, de estas leyes nada más.
Lord Kutumi recomienda que nosotros pongamos en práctica dos de los primeros de las primeras leyes universales. Él nos dice que son las más realistas, que son las que se prestan menos a, a la fantasía y que si nosotros lo dominamos daríamos un gran paso. Él nos dice que pongamos en práctica la ley del mentalismo y que conozcamos la ley de la causa y efecto o el karma. Son muy directas, dan como que paso a poca fantasía porque vemos que eso se manifiesta inmediatamente, ¿verdad? Ustedes ya se han dado cuenta que entre más estudian, pues aquello que piensan y sienten inmediatamente se manifiesta, ¿no? De una manera más rápida y el karma regresa más rápido. Entonces, el maestro Kutumi nos dice, pongan en acción estas dos principios universales porque es lo que a la humanidad lo va a sacar adelante, ¿no? El mentalismo, el cómo pienso y qué causas voy sembrando. Nos dice el maestro, estudia profundamente las leyes de la naturaleza y cuando las hayas conocido, adapta tu vida a ellas, empleando siempre la razón y el sentido común. Por ejemplo, ustedes vean cómo en la naturaleza siempre se están cayendo las hojas de los árboles. Si ustedes observan eso una y otra vez y lo adaptan a la vida, pues se van a dar cuenta que todo cambia. ¿No? Tal cual, todo cambia. ¿Qué otra ley podemos ver en la naturaleza? Ustedes pueden ver a los pájaros que viven tal cual de lo que les da la vida como tal y ellos no tienen nada de qué preocuparse porque confían que están provistos. Entonces tú eso lo llevas a tu vida y dices, bueno, a mí Dios me provee, ¿verdad? No es mi trabajo, no es mi jefe, no es una persona. Quien me provee es Dios. Entonces yo siempre pongo mi mente ahí. Vean todas esas leyes, ¿no? En la naturaleza, por ejemplo, cuando cae un rayo, truena un rayo y estamos seguros que aunque tú veas la luz nada más, en algún momento va a tronar. Entonces, esa es una enseñanza de fe, ¿no? Saber por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que todos los días sale el sol y se oculta el sol, saber que siempre el sol sale para todos y siempre estamos en renovación y que las cosas no son eternas. Entonces, incluso por aquello por lo cual a lo mejor tú estás sufriendo, por lo que no te lo estás pasando muy bien, bueno, saber que eso, pues, no es eterno, ¿no? Eh, Aquí ustedes tienen la fotografía del maestro Joal Kul, que es el tibetano, y él nos dice, hay una gran masa de la humanidad que ya ha adquirido la primera iniciación o está a punto de recibirla o va en vía de esto. ¿Quiénes son? Pues son todos aquellos seres humanos que viven en unidad con los demás. Es decir, no separan, no clasifican, no hacen sentir especiales a unos y a otros no trabajan por conseguir unir a los que están separados, ¿verdad? Entonces, todas aquellas cosas en donde vemos separación, pues ahí no hay iniciados. Los que ya no están en la persecución de los objetivos personales o solo de su grupo, sino que están en función del servicio de multitudes, es decir, que ya están identificados con la humanidad como grupo, ¿no? Como grupo así, tal cual, ¿no? Eh, Sí, por acá Francisco ponía una pregunta. Lo que estoy entendiendo en identificarnos con la naturaleza para poder hacer conciencia y cambiar nuestra forma de vida, sí. Lo que pasa es que el maestro Kutumi, no sé si tú lo recordarás, Francisco, Kutumi era San Francisco de Asís y como San Francisco de Asís, él tuvo una relación muy intensa con la naturaleza, con los animales. Y entonces él, como muchos otros sabios, se han dado cuenta de que la naturaleza tiene leyes, ¿no? Y que esas leyes las puedes aplicar a tu vida. Por ejemplo, busquen por ahí, ahí está en internet, es una enseñanza que tuvo Paul Brunton con un cedro. Porque, bueno, los árboles, ¿verdad? Sobre todo estas especies, por ejemplo, los cedros, este cedro le dio toda una enseñanza a Paul Brunton, ¿no? Y una de esas enseñanzas fue que era un cedro, el de los Himalayas, y Paul Brunton, que es un filósofo, se sentaba a meditar todos los días debajo del cedro. Y bueno, pues compartían literalmente enseñanzas juntos, hasta que un día Paul Brunton tuvo que dejar los Himalayas para regresar a Suiza, que era donde él vivía la mayor parte del tiempo. Entonces él fue y se paró frente al cedro y le dijo, amigo cedro, pues tengo que irme, ¿no?
y él recibió toda una enseñanza del cedro diciéndole, el cedro le dijo, ¿no? Yo sé que te tienes que ir y yo nunca pensé que te fueras a quedar para siempre porque yo entiendo esos movimientos, yo sé cómo es tu mundo, yo sé lo que tú tienes que vivir, yo sé que tú tienes una cuestión que hacer, entonces aquí no hay ninguna separación, aquí no hay ningún adiós, nosotros somos amigos y las corrientes de la vida nos van a llevar a encontrarnos de otra manera en otro momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser una comunicación tan directa, ¿no? Como un deva o con la simple observación. Ustedes vean cómo se comporta un lago, ¿verdad? No todos los días está igual un lago, pero un lago puede ser un espejo. ¿Y qué hace un espejo? Que lo que hace es reflejar lo de arriba con lo de abajo, pero para que uno pueda ser un espejo, para que uno pueda ser un instrumento de comunicación como un espejo, eso que está arriba, para que se refleje abajo, tú tienes que estar en calma. Si no estás en calma, si estás en un día agitado, como en un lago agitado, tú no eres un espejo, tú no reflejas lo superior en lo inferior, sino que solamente estás como todo alterado, ¿no? Entonces, si ves por todos lados, vas a ver, por ejemplo, vean los lirios, ¿no? Que es en donde aparece sentado el maestro Gautama y muchos otros seres. Los lirios nacen del pantano, ¿no? Salen de agua toda sucia, que dice, está podrido y de una situación así nace una flor bellísima. Observen cómo las flores le ofrecen al mundo su parte más íntima, que son sus órganos reproductores, como la última fase de su trabajo, y esa es una entrega hacia el creador. Entonces nosotros podríamos intentar ser más como flores porque nosotros lo que hacemos es siempre desconfiar al otro, nunca entregar lo mejor de nosotros mismos, ¿saben? Y las flores sí lo hacen, ¿no? Entregan su interior. Entonces, lo que está tratando de decir ahí Kutumi es eso. Ustedes vean cómo trabajan los perros, cómo trabajan en grupo, cómo algunos de ellos ya generan una un sacrificio para estar al lado de un ser humano, de acompañarlo, de dar su vida por él. Entonces, nosotros, ¿qué podemos aprender de los perros? Fidelidad, lealtad, acompañamiento incondicional. Eso es. Y la verdad es que si ustedes lo ven así, todos los objetos, todos los colores, todo lo que viene a su encuentro, les está diciendo algo, siempre, ¿ok? Siempre les está comunicando algo. ¿De qué otra manera son las personas que están dentro de la primera? Me parece que todos andamos bien aquí. Sí. Em, ¿De qué otra forma estaríamos hablando de las personas que tienen esta primera iniciación? Nos dice el maestro, aman a toda la humanidad como si fuera su pareja. Son los que sienten en carne propia el sufrimiento de los demás y por amor compasivo trabajan por resolverlos como si fueran sus problemas personales. Se ocupan de que las masas aprendan, ¿no? Entonces es lo que muchos de ustedes sienten, ¿verdad? Por el otro que verdaderamente les importa y no importa que solamente que no sea parte de sus cuatro personas de la familia, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta que no es que estén, que sean familia de sangre o no, porque hay gente que dice, ah, pues yo me preocupo de los míos, ¿no? De lo demás, pues que se preocupe, pues que se tenga que preocupar. Pero la primera iniciación da la capacidad de trascender eso y que, por ejemplo, ustedes sean líderes conscientes en una empresa y que se preocupen de las personas que están trabajando con ustedes, ¿no? Como verdaderos seres humanos. Nos dicen, el Chela viene a ser el hombre sin hogar, porque considera la tierra como su morada, no tiene también residencia especial y su única patria es el sitio donde puede servir a su maestro. Ahí ustedes tienen una fotografía de Annie Besant, que Annie Besant se relacionó, por supuesto, con Krishnamurti. Y bueno, qué interesante, ¿verdad? Una persona que tiene la primera iniciación sabe que su hogar es en donde él está, porque su hogar es interior. Entonces no está identificado con algún sitio. ¿Por qué? Pues en el momento en que se tenga que mover para servir a la humanidad, lo podrá hacer, ¿verdad? Nos damos cuenta que todas esas cuestiones de las nacionalidades, usted de este lado pero no del otro, eso empieza a borrarse. ¿Por qué? Pues porque somos parte de un gran grupo que es la humanidad.
En este sentido, Leadbeater, que trabajó de la mano con Annie Besant y con Krishnamurti, nos dice, todo hermano debe tener en cuenta que es un centro radiante de la energía emanada por la fraternidad para auxiliar a los menesterosos. Entonces, nosotros somos un Cristo despierto, somos parte de una gran fraternidad humana que lo que nos debería de importar es auxiliar al otro, ¿no? Entonces, ahora que se relacionen con otras personas, piensen cómo pueden ayudar al otro sin ser invasivos y hacer cosas que no les correspondan, pero incluso con mi presencia atenta, ordenada, silenciosa o compartiendo cuando tiene que compartirse, ahí yo estoy haciendo un servicio. Dos, la vida del hermano debe estar entregado por completo al bien del prójimo, ¿no? Entonces, no pienso tanto en mí, sí necesito yo estar bien, no puedo dar lo que yo no tengo, pero una vez que eso ya está cubierto, que eso ya es algo que sucede con las personas de la primera iniciación, simplemente están decantados al bien del otro. Debe vigilar toda oportunidad de prestar servicio y su mayor gozo ha de ser el de prestarlo, ¿verdad? Entonces, siempre estar buscando oportunidades de servir, ya sea con una oración, con mi propia actitud, con alguna cuestión del mundo físico, enseñando, repartiendo algo, lo que sea, pero bien acompañados interiormente y vigilantes. 4. Por haber entrado en la corriente no se está exento de pruebas, por el contrario, vendrán más intensas, pero se dispondrá de mayor fortaleza, ¿no? Entonces, una persona que ya tiene la primera iniciación no significa que no vaya a pasar situaciones personales de trabajo, pero bueno, tendrá otras formas de hacerles frente, ¿verdad? Porque pues ya está como más unido a esta parte interior suya y la verdad es que una de las cosas que empieza a pasar es que como consideras a la humanidad como un grupo, te das cuenta que no estás solo, que no tienes que resolver todo solo y entonces te das cuenta cómo las ayudas llegan de una forma muy natural. Su poder es mucho mayor que antes, pero también su responsabilidad. Recuerden que con toda enseñanza viene una responsabilidad mayor, porque anteriormente pues yo era ignorante, entonces pues con esta ignorancia de pronto no sabía yo bien qué hacer, pero ahora pues es diferente a la hora de tener conocimiento. 6. No es el hermano separado, no es el hermano por separado el que ha subido un peldaño que lo coloca por encima de los demás. Recuerden que cada vez que una persona sube un peldaño lo hace también por toda la humanidad. Verán que ustedes cuando empiezan a avanzar en algo, los que se ven primeramente beneficiados son sus familiares, las personas que están a tu alrededor, las personas que trabajan contigo, porque no es que tú estés trabajando de manera separada, sino que dentro de los grupos tú ya tienes esa experiencia. Piénsenlo es cosas como bien obvias, ¿no? Si ustedes en algún momento ya hicieron un viaje a Perú y ustedes ya saben cómo moverse por aquí, por allá, por acullá, y su familia o su grupo espiritual no ha ido, pues, y si ustedes les place, ¿verdad?, acompañarlos o ayudarles a la planeación, ese viaje que tú hiciste en ese momento fue un estado de conciencia que ganó también toda tu, todo tu grupo, ¿sí me explico? O sea, todo tu grupo en algún momento ganó ese estado de conciencia porque tú lo trabajaste, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, importante de saber, ¿verdad? Que no es, no son cosas personalistas, el trabajo en grupo hace eso. Cuando alguien gana, desocupa un escalón y otro ocupa ese escalón y el otro le ayuda. Entonces dice, poco ha de importar, importarte gozar o no de la popularidad. Ya saben que aquí no se trata de ser bueno con todo el mundo ni agradarle a todo el mundo, sino de hacer lo que te toca y muy probablemente en el hacer lo que te toca pueda ser que no seas del agrado de mucha gente. Entonces, pues nosotros no estamos en esa situación de quedarle bien a todo el mundo ni nada por el estilo, sí hacer lo que nos toca y considerar a todos. 8. Es su deber infundir amor y bendiciones de manera que su presencia acreciente la dicha del lugar donde se encuentre. Entonces, un iniciado, un hermano en este sentido, debe de ser una bendición en cualquier sitio donde se encuentre, en la comida familiar, en la reunión con amigos, donde sea, tú debes de ser como la inteligencia y brillante, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo se está quejando, tú estás ahí
tranquilo, ¿verdad? Buscando resaltar lo positivo. Si vives con personas, pues que tú seas una bendición para esas personas. El punto es que tú te vuelvas alguien más útil para los demás con tu sola presencia, ¿verdad? Que tú como metafísico vayas al súper y tú reconozcas la mejor actitud para andar ahí en el súper, ¿verdad? No sé, con los amigos, en tu trabajo, manejando en el tránsito, que tú te vuelvas algo positivo para los otros y algo deseable para esos grupos, ¿no? Dice, el Cristo debe hacer disciplinado sus vehículos inferiores. Ustedes ya conocen esto, ¿verdad? De pronto el vehículo inferior no quiere el estudio o quiere excederse en comida o quiere excederse en alguna que otra cosa de las situaciones físicas, pero uno puede decir, no, a ver, yo no voy a desperdiciar esta energía porque si yo me voy a un café ahorita a solo hablar o a criticar al otro, más adelante cuando necesite hacer mi meditación, cuando necesite estar concentrado en mí, no voy a poder hacerlo y además voy a tener que transmutar todo aquello negativo que generé. Entonces, el Cristo debe de estar bien atento para disciplinar ese vehículo inferior. No es pelearse, pero sí es ver cómo pienso, ir tirando arquetipos, ir tirando pensamientos que no me corresponden, emociones que no son mías, juicios, etcétera, y sí irme pidiendo pequeñas cosas a nivel físico, ¿verdad? Tener un ritmo de trabajo, de despertar, de dormir, de mi alimentación, es decir, llevar una vida física ordenada, ¿verdad? Dice, para conseguir la primera iniciación se deben cumplir los preceptos que están contenidos en un libro que se llama A los pies del maestro, que da Jiddu Krishnamurti. Ahí lo tienen en una fotografía muy joven. Este es el libro que cualquier persona con la primera iniciación debe de estudiar. Se recomiendan ir memorizando los pequeños párrafos que se pueden exponer aquí. Y bueno, los obtuvo, fueron transmitidos a Alcione y a Krishnamurti a partir de un trabajo con el maestro Kutubi durante los sueños. Le dictaba esto y él lo escribía. Estos preceptos son desenvolvimientos de conciencia que voluntariamente el estudiante acepta y decide desarrollar. Son sentencias muy cortas que convienen memorizar y tener muy presentes y cualquiera puede usarlo, estudiarlos y también practicarlos, ¿verdad? Ahí tienen a todos los involucrados, son Krishnamurti, el maestro Kutumi y Lit Bider, que en algún momento trabajó con Krishnamurti, sobre todo cuando él estaba muy pequeño. Eh, este libro de A los pies del maestro está compuesto por preceptos. Los cuatro puntos principales son el discernimiento, la ausencia del deseo, la recta conducta y el amor. Y se nos dice que cuando se ponen en práctica las enseñanzas de este libro, se va a iniciar la vivencia de la auténtica espiritualidad, primero trabajando con discernimiento, la ausencia de deseo, que ustedes ya saben que es algo que también trabaja el maestro Gautama, ¿verdad? Te dice, bueno, a ti te pasa de todo porque deseas que no te pase algo y deseas que te pase algo que no pasa. La recta conducta, que ustedes ya saben, es llevar una vida de rectas relaciones humanas, de recto pensamiento, de recta habla y por supuesto la puesta en práctica de lo que el maestro nos explica que es el amor. Y si ustedes lo quieren ver en términos metafísicos, la recta conducta pertenece al rayo azul, el discernimiento al rayo dorado y el amor y la ausencia de deseos al rayo rosa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos estudiando este texto de la primera iniciación, lo que estamos poniendo en acción es nuestra llama triple, o sea, despertando el Cristo. Entonces, pues bueno, cualquier persona que quiera trabajar esto, los textos son bien fáciles de conseguir. Por ahí en las editoriales de metafísica tienen un libro que se llama Tres libros sagrados, en donde vienen los libros para las tres primeras iniciaciones, incluyendo este de A los pies del maestro. Si no lo tienen o no lo consiguen así, la verdad es que también es fácil conseguirlo de forma individual, así a los pies del maestro, y está interesante para pues estudiar todos estos puntos, ¿vale? Oigan, pues es todo lo que teníamos planeado para el día de hoy. Yo les mando un fuerte abrazo, que tengan un muy lindo domingo y estaremos juntos la próxima semana para trabajar otra enseñanza bueno, que tenga que ver, por supuesto, con el Maestro Jesús. Un saludo por allá a todos los que están por ahí trabajando, que estuvieron por acá conectados, que pusieron ahí sus comentarios.
ahí la persona que pregunta sobre el tema laboral, puedes por ahí tal vez buscar en el libro de Cuatro en Uno de Connie Méndez o incluso en el libro de Pilares de la Metafísica, te explican por qué todos nosotros en este mundo físico tenemos un trabajo, todos tenemos un trabajo asignado y es por ley de correspondencia. También creo que podrías estudiar en el libro de Connie Méndez el tema de la oración científica. En la oración científica, tú ahí vas a ver cómo hacer esta oración y trabajar la situación de tener un empleo. Pues les agradezco mucho el favor de su atención. Un saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.